en las aguas del mar de la China meridional. A principios del siglo XV, durante la dinastía Ming, una flota de 62 barcos al mando del almirante Zheng He zarpó para recorrer miles de millas, atravesando el Océano Índico hasta la costa este de África. Era una expedición diseñada para demostrar al mundo el poder de la armada china y para traer de vuelta valiosos bienes occidentales. Hoy día el junco sigue usándose para el transporte de las necesidades cotidianas, así como el de productos más pesados, como los materiales de construcción, a lo largo de las costas de China. Algunos juncos modernos están equipados con motores, pero se utilizan solamente en los puertos y sus alrededores. La mayoría sigue siendo todavía el antiguo junco de vela. Cada junco tiene 3 velas, la vela mayor en el mástil y otras 2 a proa y a popa. Las velas tienen costillas de bambú que pueden responder a los más sutiles cambios en la dirección del viento. Los marinos confían en la brújula para la navegación. Los barcos se gobiernan por un sistema de cuerdas. Aunque puedan parecer pasados de moda, el número de juncos que hay en funcionamiento ha aumentado enormemente en los últimos años. El gobierno chino ha desnacionalizado el negocio del transporte y ahora pueden obtenerse grandes beneficios en el negocio de la navegación comercial. La tripulación gana un salario 4 o 5 veces mayor que el de un trabajador agrícola. El shogi, versión china del ajedrez, es uno de los entretenimientos favoritos de la tripulación. La ruta marítima de la seda ha llegado a aguas chinas después de atravesar el Mar de Arabia, el Océano Índico y el Golfo de Bengala, llegando hasta el Mar de la China meridional. El primer puerto de escala en China está en la isla meridional de Hainan. Todos los navíos de la ruta de la seda hacían aquí escala en su camino hacia las costas de la China continental. Y por esta razón, todas las dinastías chinas de los 2000 últimos años se interesaron en controlar la isla. En el pasado, la isla estaba infectada de piratas que abordaban y saqueaban los barcos del mar de la China meridional. La isla de Hainan se encuentra frente a la costa de la provincia de Guangdong. Hainan se convirtió en la 13ª provincia china en 1988. Ha sido designada como la mayor zona de desarrollo de China y hay planes para explotar sus depósitos minerales y gracias a sus paisajes y clima también se quiere explotar su potencial como centro turístico. Ya hay firmas comerciales de Hong Kong que han invertido mucho en la zona, que se está convirtiendo en un símbolo de la política económica más abierta de China. Al llegar los barcos al puerto, los marineros hacen estallar petardos para celebrar su llegada a salvo. El puerto de Sanya es la ciudad más grande de la isla, con la importante base naval de Yulin en sus afueras, que en tiempos fue el cuartel general de las tropas invasoras japonesas. En Sanya hay un próspero mercado de pescado que refleja la importancia de la industria pesquera local, que vende una gran variedad de productos del mar, tales como el cangrejo herradura,
y lamentablemente el delfín, además de la caballa, el camarón y otras variedades más usuales. Los turistas compran caña de azúcar. La fruta es otra industria importante de este clima subtropical. El taxi local es una motocicleta con sidecar llamada Fen Fen Sha, y por algún motivo todos los taxistas son mujeres. Los mercaderes venían a Hainan desde tiempos de la antigüedad y esperaban a que el viento cambiase para ayudarles en sus viajes. Muchos de estos mercaderes han dejado su marca en la isla. La carretera que sale de Sanya corre junto a la costa hasta Ryushi, y en algunos aspectos la vida parece haber cambiado muy poco a lo largo de los siglos. Los barcos de pesca tradicionales aún siguen trabajando cerca de la línea costera. Al ponerse el sol, los pescadores en la playa reparan sus redes y sus botes. Los antiguos mercaderes tardaban 2 meses desde la península de Arabia hasta estas aguas, llegando con los vientos monzones en primavera y regresando en otoño con los vientos del oeste. En Ryusui, un cementerio de hace más de 1000 años, nos recuerda que no todos los mercaderes occidentales regresaban a su hogar. En el cementerio hay tumbas de musulmanes de Arabia que datan de hace más de 1000 años, de tiempos de la dinastía Tang. Nadie sabe quiénes eran, ni cómo murieron. Una copia de una brújula orientada hacia el sur de la dinastía Tang, llamada por los chinos plato que apunta al sur. La aguja de la brújula gira en ángulo recto hacia las tumbas, que están todas alineadas en dirección este-oeste. Los ocupantes de estas tumbas, que partieron del mundo árabe en los primeros tiempos de su religión y que murieron aquí, tan lejos de casa, yacen ahora mirando hacia el oeste, hacia la Meca. Adornada con típicos relieves islámicos, la inscripción de la lápida dice: Mahoma es el verdadero profeta. Los marineros del mundo árabe fueron importantísimos en la ruta marítima de la seda, transportando bienes preciosos al oriente y al occidente, y esparciendo las enseñanzas del Islam. Para llegar hasta China, navegaban por la larga y peligrosa ruta con sus dhows de mástil único, a los que Marco Polo describió como un barco muy peligroso, que según él, naufragaban frecuentemente. Dejando la costa, el camino serpentea montaña arriba hacia el hogar del pueblo Li, una de las minorías étnicas de China. La historia de la isla de Hainan es una historia de continuos conflictos entre los Li, habitantes originales de la isla, y los hombres enviados por las diferentes dinastías que gobernaban el continente. Hace unos 200 años, el emperador Wu encontró una potente resistencia cuando sus tropas trataron de dominar a los isleños. En el siglo XVII, el grupo étnico chino predominante, el pueblo Han, llegó en grandes números y los Li fueron empujados a estas montañas. Ahora hay en Hainan
unos 600.000 li, más o menos el 10% de la población. Cultivan arroz por el método de tala y quema, común en las regiones más montañosas del sudeste de Asia. Se despeja una zona de tierra virgen y en el momento indicado se prende fuego a las ramas y arbustos talados que producen una capa de fina ceniza fertilizante. Las lluvias del monzón tienen que llegar inmediatamente después de haberse quemado las plantas, empapando la ceniza y dejando el suelo preparado para plantar arroz y otros cultivos. El poblado Li de Fuon es uno de los muchos que están situados junto al río Yanghuayin. Tiene unas 100 casas y una población de unas 500 personas. Desde la revolución, la vida tradicional del pueblo Li está dejando paso al siglo XX, pero Fuon ha sido muy poco alterada por los cambios. Unos estudios realizados después de la revolución concluyeron que sus antepasados habían llegado a la isla desde el sur, en la Edad de Piedra. Su lenguaje tiene afinidades con el lenguaje tai. Jamás habían visto una cámara de televisión. Una escena común a las madres en el mundo entero. ¿Dormir al bebé o tratar de hacerlo? Una vieja leyenda Li habla de una gran inundación en Hainan, que lo sumergió todo excepto las 2 montañas más altas, donde nacieron un niño y una niña de la única pareja que sobrevivió a la inundación. Ellos, a su vez, tuvieron 8 hijos, los primeros del pueblo Li. Las artes tradicionales de tinte y tejido siguen jugando un importante papel en la comunidad, y sus métodos se han transmitido de madres a hijas a lo largo de muchas generaciones. El tinte azul empleado ampliamente en sus tejidos solía hacerse con semillas de algodón, pero ahora se utiliza un tinte sintético procedente de la ciudad, y a los campesinos les gusta más este color brillante del tinte industrial. Muchas de las mujeres más viejas tienen tatuajes azules en sus rostros. Los Li dicen que estas sencillas líneas se tatuaban a las niñas a la edad de 5 o 6 años para afearlas, con el fin de que los Han no tuvieran la tentación de secuestrarlas. Sin embargo, algunos antropólogos piensan que los tatuajes, en su forma primitiva, que generalmente incluía el símbolo de un pájaro, tenían un significado religioso, pero que a medida que los dibujos degeneraron a través de los tiempos, se fue olvidando su primitivo significado. Se podía tatuar no solo el rostro, sino también cualquier parte del cuerpo que normalmente queda al descubierto, según una costumbre que se ha ido abandonando gradualmente desde 1949. Las casas de Fuon tienen la forma tradicional del barco invertido. Los Li dicen que esa forma sirve de recuerdo de los días en que ellos eran los únicos habitantes de la isla, vivían en la costa y eran una raza marinera. Kipuku Kyo, el secretario local del Partido Comunista, explica las ventajas de esta forma. Las casas están adecuadas al clima de la isla. Son frescas en verano y cálidas en invierno. También es importante la forma curvada, porque aquí hay una temporada de tifones y los fuertes vientos fluyen por encima de los tejados, dejando los edificios relativamente ilesos. Y también las casas son cómodas para vivir.
Los propios Li tienen una explicación simple para la forma de las casas. Dicen que sus antepasados no sabían construir casas, sino solo barcos, así que construían un barco y le daban la vuelta para vivir bajo él. El suelo de la casa es de tierra batida y los únicos muebles son camas con armazón de madera. Una celebración del poblado. Aparte de los danzarines, todos van vestidos con sus mejores galas, de aspecto muy occidental, y se adentran en el bosque para la tradicional danza de Ta Chai Wu. La danza simboliza la tala del bambú. En Indonesia, Filipinas y Tailandia se ejecutan muchas danzas similares. Su presencia aquí subraya los lazos entre los Li y los pueblos del sudeste de Asia. Las varas de bambú se colocan a través de unos postes clavados en el suelo y se mueven siguiendo las palmas de la multitud. Los bailarines deben danzar por encima, alrededor y por debajo de los postes en movimiento. Más adentro, en las montañas de Hainan, vive otra tribu, la de los Miao. Fueron enviados a la isla por emperadores de la dinastía Ming del siglo XIV al XVII para que dominasen a los Li y conservasen para el imperio esta isla de importancia estratégica. Se están haciendo preparativos para el festival de Tongming, en el que los Miao ofrecen plegarias a sus antepasados. Es la celebración más importante del calendario de estos campesinos. Una parte esencial del festival es un plato de arroz multicolor, y las mujeres y las niñas van a la montaña para recoger las plantas que se usan para colorear el arroz de blanco, amarillo y rojo. El negro procede de la hoja del arce. Los arces forman una parte importante de la cultura miao, y todas las casas del poblado tienen en su interior un ramo de hojas de arce. El amarillo se extrae de la raíz del jengibre y el color rojo procede de las rojas orquídeas locales. En el poblado las mujeres machacan las hojas de arce para obtener el tinte negro. Y en un bol distinto, el jengibre recibe el mismo tratamiento. Después, el arroz seco se empapa en los líquidos de colores. Cuando canta el gallo, el día del Tongming, en todos los hogares del poblado se empieza a preparar el arroz tricolor. Se dispone cuidadosamente sobre las hojas de plátano que se colocan en grandes calderas de bambú, encima de un fuego de brasas. El arroz tardará 1 hora en cocinarse.
Cada color del arroz tendrá también un gusto y un aroma diferentes según las plantas que se han usado para teñirlo. Los miao forman alrededor del 5% de la población de la isla, superados en número de habitantes por sus tradicionales enemigos, los li. Vivieron antes de la revolución en pequeñas comunidades, en diferentes zonas montañosas. Después de 1949, salieron de estos escondites y formaron poblados más grandes, dedicándose a cultivar plantas tropicales como el caucho. A los jóvenes se les enseña ahora en el lenguaje chino oficial. Trabajan en las ciudades, de modo que ahora suele haber poca diferencia entre su estilo de vida y el de la población mayoritaria Han. Después de comer el arroz, vienen los cantos y danzas. En la mitología miao, el universo fue creado por el dios Banco. Esta es la danza de Banco. Banco tenía 5 hijas, y los hijos de estas mujeres se convertirían en los primeros miao. El pueblo cree que originariamente vivían en la zona de los alrededores del nacimiento del río Amarillo, pero que fueron expulsados y dispersados por los invasores Han. El festival de Tongming celebra la promesa de volverse a reunir en el mismo todos los años. Después del baile de los hombres, las mujeres cantan. Por la noche los campesinos se reúnen en la zona común. En los viejos tiempos los hombres y las mujeres se cantarían entre sí, en un concierto improvisado y un ritual de cortejo. Ahora la música la proporciona la Orquesta Filarmónica de Viena, interpretando El Danubio Azul, y los campesinos se apelotonan para mirar el único televisor de Shenchi. Todas las tardes vienen a ver la televisión durante 2 horas y aparentemente disfrutan de todo, desde programas de variedades realizados en Hong Kong hasta series de Kung Fu y hasta evocación de la Viena del siglo XIX. Durante el día, la sala comunal, construida con fondos gubernamentales, se utiliza para la tarea más seria de dar conferencias y charlas acerca de temas como técnicas agrícolas, higiene y control de natalidad. La única línea ferroviaria de Hainan se construyó cuando las fuerzas japonesas ocupaban la zona para transportar mena de hierro hasta Sanya desde los distritos mineros del norte. El gobierno local está estudiando un plan para extender la línea hasta el extremo norte de la isla, hasta el puerto de Haikeu. Desde Haikeu, todos los días zarpa un ferry hasta Ganzhou, en la China continental. La travesía dura un día.
frente al vuelo en avión de 1 hora, pero es desde luego mucho más barata y el ferry suele estar lleno de toda clase de pasajeros. A bordo pueden ir empleados del gobierno que han ido a Hainan para asuntos oficiales, vendedores de los famosos caracoles marinos de la isla, comerciantes al por mayor que van a Gansu a comprar productos y un grupo de turistas de Hong Kong. En este barco va también un grupo de universitarios que han ido a investigar las posibilidades económicas de la isla, ahora que ha sido designada Zona Especial de Desarrollo Económico. Al amanecer, aparece ante la vista el continente. El ferry comienza su viaje corriente arriba por el Sikiang, el río de las perlas. De aquí quedan 160 kilómetros hasta Gansu, que aún sigue siendo mejor conocida por los occidentales como Cantón. El Sikiang tiene más de 2.000 kilómetros de longitud y es muy extenso. En muchos puntos, en mitad del río, es imposible ver cualquiera de sus orillas. Después de un viaje de 7 horas por el río, el ferry llega a Gansu. Incluso a esta distancia del mar, la amplitud del río permite que sea navegable por un barco de 20.000 toneladas. Gracias a la amplitud de su río, la ciudad de Gansu se convirtió en uno de los más importantes puertos de la ruta marítima de la seda. El número de pequeños barcos de carga ha aumentado en años recientes como consecuencia de la liberalización del transporte por parte del gobierno. Con el aumento del tráfico, ha llegado un aumento de la contaminación. Y ahora está prohibido bañarse en estas aguas. Gansu es el más antiguo puerto comercial internacional de China. Los mercaderes árabes llegaron hace 13 siglos y en el año 713 se instalaron puestos aduaneros para tasar las importaciones y las exportaciones. En 1557 los mercaderes portugueses se instalaron en la isla de Macao, muy cercana, y a medida que el tráfico de la ruta de la seda marítima se expandió a partir de mediados del siglo XVI, Gansu fue efectivamente el único puerto abierto al comercio transoceánico. El enclave occidental de Shamian se fundó después de la Segunda Guerra del Opio entre China y Gran Bretaña para proporcionar un refugio a los occidentales y a sus propiedades. El puente del pueblo, en el centro de Gansu, es cruzado a diario por miles y miles de ciclistas. Gansu está jugando un papel cada vez más importante en la política económica del gobierno y está previsto que se convierta en un centro industrial y comercial de igual potencia que Hong Kong cuando ésta sea devuelta a China en 1997. En abril tiene lugar aquí la Feria Comercial de Gansu, la más grande del país. La feria se celebró por vez primera en 1957 y durante muchos años fue la primera oportunidad de los extranjeros para realizar tratos comerciales en China. Se celebra 2 veces al año, en primavera y en otoño, y proporciona un escaparate para los productos de todas las regiones de China expuestos a compradores de más de 100 países. La 63ª Feria Comercial de Gansu se está celebrando en un moderno centro de 5 plantas y durante 3 semanas los hombres de negocios internacionales vendrán a ver lo que la feria les ofrece. Aquí hay maquinaria, tejidos, hierbas medicinales chinas, productos eléctricos, motocicletas, coches e incluso aviones. Los acuerdos se firman alrededor de una taza de té
y los compradores de todas las partes del mundo parecen impresionados por la calidad y la variedad de los productos expuestos. Todos los hoteles tienen la totalidad de sus habitaciones reservadas con 6 meses de antelación, y 2 veces al año, durante estas 3 semanas, la ciudad adquiere un sabor auténticamente internacional. A 45 minutos por carretera del centro de Gansu se encuentra el altar de Nanhai, situado donde un canal se une al Xiqiang. El altar, dedicado al dios de los viajes, fue una vez un lugar esencial de peregrinación para los marineros que regresaban a China después de sus peligrosos viajes. Ahora está en ruinas y descuidado. Durante la Revolución Cultural, gran parte del edificio y de sus estatuas fueron destruidos. En el recinto del templo hay un grupo que permanece más o menos ileso. Algunas de las estatuas probablemente representen a dignatarios locales encargados del buen funcionamiento del puerto. Otros, sin embargo, son ciertamente una prueba de los lazos comerciales de este puerto con los países de Arabia en el lejano occidente. Ahora se quema muy poco incienso ante el dios tortuga de Nanhai. En la ciudad hay otros 3 edificios religiosos que resumen la historia internacional de Gansu. La pagoda del templo budista de los 6 banianos es el centro de la ciudad. Tiene 56 metros de altura y planta octogonal. Desde el exterior parece tener solamente 9 pisos, pero en el interior hay en realidad 17. Los 6 banianos que dan su nombre al templo hace mucho tiempo que desaparecieron. Las agujas góticas de la Catedral Católica del Sagrado Corazón. La catedral fue construida en 1888 en el enclave occidental de Xiamen, que es una isla formada sobre tierras ganadas al Xiqiang. Esta catedral se tardó 25 años en edificar y es el edificio de estilo gótico más grande de China. En Gansu viven 20.000 cristianos, de los que se cree que 7.000 son católicos. Los domingos, la congregación incluye también a varios extranjeros. Construida en granito, la catedral es conocida localmente como la Casa de Piedra. Esta zona solía estar junto a la orilla del río, pero el Xiqiang ha cambiado su curso y ahora se encuentra a 1 kilómetro. En estas bulliciosas calles cercanas al mercado al aire libre se encuentra el tercer edificio religioso, la mezquita de Haisen, con su minarete de 36 metros de altura. La mezquita original fue construida en el año 627 por mercaderes árabes. En el interior del minarete, una escalera de 153 escalones conduce hasta un balcón. El balcón mira sobre los edificios del patio de la mezquita y la escuela para niños musulmanes chinos. El Islam fue traído a China por comerciantes árabes desde los primeros días de la religión. Se considera a esta como la mezquita más antigua de China.
Hoy día viven en Gansu unos 6.000 musulmanes. Los viernes, el día sagrado musulmán, la mezquita está repleta y mucha gente tiene que quedarse en su exterior. Después de la revolución, los intentos realizados para reprimir al Islam se encontraron con una fuerte y al parecer eficaz oposición. Las mujeres rezan en la misma zona que los hombres y llevan un velo blanco que no es necesario que les cubra todo el rostro, pero las oraciones son las mismas que ofrecen los musulmanes en el mundo entero. Se dice que la mezquita fue construida en el mismo lugar en que había un templo budista, por un misionero musulmán cuya tumba está en el jardín de orquídeas de Gansu. Durante la época de la represión, la comunidad musulmana de Gansu luchó para asegurarse de que la tumba y la mezquita de Haizen permaneciesen intactas. Mahotatsu es un ayudante de la Asociación Islámica de Gansu. Él recuerda aquellos tiempos difíciles. Ahora, el futuro del Islam en China parece más seguro, con los países islámicos jugando un papel tan importante en el escenario económico y político del mundo. El señor Ma conduce a un pequeño grupo a visitar la tumba. El sarcófago, envuelto en seda bordada, tiene grabadas en sus costados inscripciones del Corán. La comunidad musulmana soportó años de dificultades después de la revolución. Hasta 1979 no pudo un reducido grupo de musulmanes cumplir con su obligación de hacer la peregrinación a la Meca. La zona de los alrededores de la mezquita de Haizen solía ser el barrio de los extranjeros, donde los árabes formaban la mayor parte de la población. Ahora queda poco de su presencia, excepto en los nombres de algunas de las calles. La calle del Ágata. Esta era la calle donde todos los mercaderes árabes de joyas tenían sus tiendas. Los dos lados de la calle estaban llenos de comercios que vendían piedras preciosas de ultramar, como ágatas, por ejemplo. Cada año llegaban aquí los barcos de los comerciantes árabes con muchas piedras preciosas. La calle de Davey. El señor Ma nos explica que probablemente su significado original era calle de las narices largas. No es un término muy halagador, pero es indudable que para los chinos, los árabes tendrían narices muy largas. Calle Dazi. Dazi fue una vez la palabra china local que significaba árabes. Calle Hsiemlin. Su sonido recuerda a la palabra árabe que significa chinos. Quizás esta era una de las pocas calles del barrio que no estaba habitada por extranjeros. Aquí hay todavía restaurantes musulmanes donde se observan los preceptos de la dieta musulmana. Este está cerca de la mezquita de Haizen y sirve a visitantes musulmanes de toda la China.
Este cliente viene de Langcheu y come aquí cada vez que visita Gansu. Estos hombres son uigures de la provincia de Xinjiang, en el extremo noroeste de China, que hace frontera con Afganistán y Mongolia. Han venido aquí a vender semillas de uva y de sandía. El antiguo barrio de los extranjeros tenía mercados al aire libre y muchas casas de hospedaje donde podían alojarse los comerciantes y mercaderes. El alcalde era elegido por los residentes extranjeros y había un sistema judicial local basado en las enseñanzas islámicas. Ahora la zona está habitada principalmente por musulmanes chinos. La familia del señor Ma regenta unos almacenes cercanos. Su familia vive bien y los niños saben tocar al menos una melodía occidental en sus instrumentos occidentales. Pero el señor Ma desea realizar la peregrinación a la Meca y ganarse el título de Hajja, que se concede a los peregrinos que regresan. Actualmente el gobierno solo permite ir cada año a menos de 100 personas, e incluso así deben formar parte de una delegación y no viajar como peregrinos individuales. Gansu es famosa tanto en China como en el extranjero por la increíble variedad de su cocina. Los habitantes locales aman su cocina y los siglos de contacto con otras nacionalidades han dado como resultado una ciudad en la que pueden comerse prácticamente todos los sabores. El mercado de Kinping, cerca del río Siquian, ocupa una extensión de 6.000 metros cuadrados y está repleto desde por la mañana temprano hasta bien entrada la tarde. El mercado de animales refleja la amplia variedad de animales que aquí se come y no es apropiado para los asustadizos. Hay tortugas acuáticas, ranas, serpientes, muy populares aquí y llamadas dragones en los menús de los restaurantes. Salamandras, mapaches, gatitos. La sopa de serpiente y gato es una de las delicias locales y en los menús de los restaurantes figura como sopa de dragón y tigre. Tampoco resultan más fáciles para el estómago los puestos que venden medicamentos chinos, donde entre los remedios se puede encontrar mono seco, piel de armadillo, y 100 pies. Es de cornamenta de ciervo. Se supone que hace crecer el pelo. La cola seca de ciervo se emplea en toda una variedad de preparativos medicinales externos, enormemente caros. El restaurante Gansu, uno de los más famosos de la ciudad. Da empleo a un personal de 1.200 personas, incluidos 6 chefs, a los que las autoridades de la ciudad han premiado con el título de chefs extraordinarios. Los platos se preparan siguiendo los principios de una cadena de montaje. Una para las habas, otra para las serpientes, otra para los pescados, y así sucesivamente. Y hay subdivisiones dentro de cada grupo. Las serpientes se echan en la cacerola.
Un cochinillo asándose. Recientemente se ha puesto de moda celebrar los matrimonios en los restaurantes famosos de la ciudad. El precio del banquete puede ser equivalente al sueldo de 3 años de un funcionario del gobierno, pero en Gansu hay una cantidad suficiente de gente rica como para que aquí estos banquetes de bodas se celebren a diario. Cada restaurante tiene sus propios platos especialidad de la casa, que son parte esencial de los banquetes de boda. Un cochinillo asado con pequeñas bombillas eléctricas en las cuencas de los ojos. Sopa de melón, servida en un recipiente de cera que parece una talla en jade. Pollo y ancas de rana a la brasa con verduras. El pollo lo importan de la isla de Hainan. El templo de Nanhai, en honor del dios de los viajes, normalmente desierto, está hoy lleno de gente que celebra el festival chino de la primavera. Estas festividades estuvieron prohibidas durante la Revolución Cultural, pero recientemente han revivido como celebración de la historia de Gansu, como puerto comercial internacional. Los molinillos de papel simbolizan la importancia vital de un buen viento para los marineros que van y vienen de Gansu. Más de 100.000 personas se apiñan dentro del recinto del templo durante el festival. Y por una vez, el dios tortuga de los viajes queda oculto por el aire fragante que exhala el incienso, que en su honor se quema. Mientras tanto, afuera, en el Sikian, los hombres izan las velas de sus barcos y esperan que un viento favorable les lleve a lo largo de la siguiente etapa de la ruta de la seda por mar. Kipuku Kyo, el secretario local del Partido Comunista, explica las ventajas de esta forma. Las casas están adecuadas al clima de la isla. Son frescas en verano y cálidas en invierno. También es importante la forma curvada, porque aquí hay una temporada de tifones y los fuertes vientos fluyen por encima de los tejados, dejando los edificios relativamente ilesos. Y también las casas son cómodas para vivir. Los propios Li tienen una explicación simple para la forma de las casas. Dicen que sus antepasados no sabían construir casas, sino solo barcos, así que construían un barco y le daban la vuelta para vivir bajo él.
El suelo de la casa es de tierra batida y los únicos muebles son camas con armazón de madera. Una celebración del poblado. Aparte de los danzarines, todos van vestidos con sus mejores galas, de aspecto muy occidental, y se adentran en el bosque para la tradicional danza de Ta Chai Wu. La danza simboliza la tala del bambú. En Indonesia, Filipinas y Tailandia se ejecutan muchas danzas similares. Su presencia aquí subraya los lazos entre los Li y los pueblos del sudeste de Asia. Las varas de bambú se colocan a través de unos postes clavados en el suelo y se mueven siguiendo las palmas de la multitud. Los bailarines deben danzar por encima, alrededor y por debajo de los postes en movimiento. Más adentro, en las montañas de Hainan, vive otra tribu, la de los Miao. Fueron enviados a la isla por emperadores de la dinastía Ming del siglo XIV al XVII para que dominasen a los Li y conservasen para el imperio esta isla de importancia estratégica. Se están haciendo preparativos para el festival de Tongming, en el que los Miao ofrecen plegarias a sus antepasados. Es la celebración más importante del calendario de estos campesinos. Una parte esencial del festival es un plato de arroz multicolor, y las mujeres y las niñas van a la montaña para recoger las plantas que se usan para colorear el arroz de blanco, amarillo y rojo. El negro procede de la hoja del arce. Los arces forman una parte importante de la cultura miao, y todas las casas del poblado tienen en su interior un ramo de hojas de arce. El amarillo se extrae de la raíz del jengibre y el color rojo procede de las rojas orquídeas locales. En el poblado las mujeres machacan las hojas de arce para obtener el tinte negro. Y en un bol distinto, el jengibre recibe el mismo tratamiento. Después, el arroz seco se empapa en los líquidos de colores. Cuando canta el gallo, el día del Tongming, en todos los hogares del poblado se empieza a preparar el arroz tricolor. Se dispone cuidadosamente sobre las hojas de plátano que se colocan en grandes calderas de bambú, encima de un fuego de brasas. El arroz tardará 1 hora en cocinarse. Cada color del arroz tendrá también un gusto y un aroma diferentes según las plantas que se han usado para teñirlo. Los miao forman alrededor del 5% de la población de la isla,
superados en número de habitantes por sus tradicionales enemigos, los Li. Vivieron antes de la revolución en pequeñas comunidades, en diferentes zonas montañosas. Después de 1949, salieron de estos escondites y formaron poblados más grandes, dedicándose a cultivar plantas tropicales como el caucho. A los jóvenes se les enseña ahora en el lenguaje chino oficial. Trabajan en las ciudades, de modo que ahora suele haber poca diferencia entre su estilo de vida y el de la población mayoritaria Han. Después de comer el arroz, vienen los cantos y danzas. En la mitología miao, el universo fue creado por el dios Banco. Esta es la danza de Banco. Banco tenía 5 hijas, y los hijos de estas mujeres se convertirían en los primeros miao. El pueblo cree que originariamente vivían en la zona de los alrededores del nacimiento del río Amarillo, pero que fueron expulsados y dispersados por los invasores Han. El festival de Tongming celebra la promesa de volverse a reunir en el mismo todos los años. Después del baile de los hombres, las mujeres cantan. Por la noche los campesinos se reúnen en la zona común. En los viejos tiempos los hombres y las mujeres se cantarían entre sí, en un concierto improvisado y un ritual de cortejo. Ahora la música la proporciona la Orquesta Filarmónica de Viena, interpretando El Danubio Azul, y los campesinos se apelotonan para mirar el único televisor de Shenchi. Todas las tardes vienen a ver la televisión durante 2 horas y aparentemente disfrutan de todo, desde programas de variedades realizados en Hong Kong hasta series de Kung Fu y hasta evocación de la Viena del siglo XIX. Durante el día, la sala comunal, construida con fondos gubernamentales, se utiliza para la tarea más seria de dar conferencias y charlas acerca de temas como técnicas agrícolas, higiene y control de natalidad. La única línea ferroviaria de Hainan se construyó cuando las fuerzas japonesas ocupaban la zona para transportar mena de hierro en las aguas del mar de la China meridional. A principios del siglo XV, durante la dinastía Ming, una flota de 62 barcos al mando del almirante Zheng He zarpó para recorrer miles de millas, atravesando el Océano Índico hasta la costa este de África. Era una expedición diseñada para demostrar al mundo el poder de la armada china y para traer de vuelta valiosos bienes occidentales. Hoy día el junco sigue usándose para el transporte de las necesidades cotidianas, así como el de productos más pesados, como los materiales de construcción, a lo largo de las costas de China. Algunos juncos modernos están equipados con motores, pero se utilizan solamente en los puertos y sus alrededores. La mayoría sigue siendo todavía el antiguo junco de vela. Cada junco tiene 3 velas, la vela mayor en el mástil y otras 2 a proa y a popa. Las velas tienen costillas de bambú que pueden responder a los más sutiles cambios en la dirección del viento.
Los marinos confían en la brújula para la navegación. Los barcos se gobiernan por un sistema de cuerdas. Aunque puedan parecer pasados de moda, el número de juncos que hay en funcionamiento ha aumentado enormemente en los últimos años. El gobierno chino ha desnacionalizado el negocio del transporte y ahora pueden obtenerse grandes beneficios en el negocio de la navegación comercial. La tripulación gana un salario 4 o 5 veces mayor que el de un trabajador agrícola. El shogi, versión china del ajedrez, es uno de los entretenimientos favoritos de la tripulación. La ruta marítima de la seda ha llegado a aguas chinas después de atravesar el Mar de Arabia, el Océano Índico y el Golfo de Bengala, llegando hasta el Mar de la China Meridional. El primer puerto de escala en China está en la isla meridional de Hainan. Todos los navíos de la ruta de la seda hacían aquí escala en su camino hacia las costas de la China continental. Y por esta razón, todas las dinastías chinas de los 2000 últimos años se interesaron en controlar la isla. En el pasado, la isla estaba infectada de piratas que abordaban y saqueaban los barcos del mar de la China meridional. La isla de Hainan se encuentra frente a la costa de la provincia de Guangdong. Hainan se convirtió en la 13ª provincia china en 1988. Ha sido designada como la mayor zona de desarrollo de China y hay planes para explotar sus depósitos minerales y gracias a sus paisajes y clima también se quiere explotar su potencial como centro turístico. Ya hay firmas comerciales de Hong Kong que han invertido mucho en la zona, que se está convirtiendo en un símbolo de la política económica más abierta de China. Al llegar los barcos al puerto, los marineros hacen estallar petardos para celebrar su llegada a salvo. El puerto de Sanya es la ciudad más grande de la isla, con la importante base naval de Yulin en sus afueras, que en tiempos fue el cuartel general de las tropas invasoras japonesas. En Sanya hay un próspero mercado de pescado que refleja la importancia de la industria pesquera local, que vende una gran variedad de productos del mar, tales como el cangrejo herradura y, lamentablemente, el delfín, además de la caballa, el camarón y otras variedades más usuales. Los turistas compran caña de azúcar. La fruta es otra industria importante de este clima subtropical. El taxi local es una motocicleta con sidecar llamada Fenfensha y por algún motivo todos los taxistas son mujeres. Los mercaderes venían a Hainan desde tiempos de la antigüedad y esperaban a que el viento cambiase para ayudarles en sus viajes. Muchos de estos mercaderes han dejado su marca en la isla. La carretera que sale de Sanya corre junto a la costa hasta Ryushi, y en algunos aspectos la vida parece haber cambiado muy poco a lo largo de los siglos.
Los barcos de pesca tradicionales aún siguen trabajando cerca de la línea costera. Al ponerse el sol, los pescadores en la playa reparan sus redes y sus botes. Los antiguos mercaderes tardaban 2 meses desde la península de Arabia hasta estas aguas, llegando con los vientos monzones en primavera y regresando en otoño con los vientos del oeste. En Río Sui, un cementerio de hace más de 1000 años, nos recuerda que no todos los mercaderes occidentales regresaban a su hogar. En el cementerio hay tumbas de musulmanes de Arabia que datan de hace más de 1000 años, de tiempos de la dinastía Tang. Nadie sabe quiénes eran, ni cómo murieron. Una copia de una brújula orientada hacia el sur de la dinastía Tang, llamada por los chinos plato que apunta al sur. La aguja de la brújula gira en ángulo recto hacia las tumbas, que están todas alineadas en dirección este-oeste. Los ocupantes de estas tumbas, que partieron del mundo árabe en los primeros tiempos de su religión y que murieron aquí, tan lejos de casa, yacen ahora mirando hacia el oeste, hacia la Meca. Adornada con típicos relieves islámicos, la inscripción de la lápida dice: Mahoma es el verdadero profeta. Los marineros del mundo árabe fueron importantísimos en la ruta marítima de la seda, transportando bienes preciosos al oriente y al occidente, y esparciendo las enseñanzas del Islam. Para llegar hasta China, navegaban por la larga y peligrosa ruta con sus dhows de mástil único, a los que Marco Polo describió como un barco muy peligroso, que según él, naufragaban frecuentemente. Dejando la costa, el camino serpentea montaña arriba hacia el hogar del pueblo Li, una de las minorías étnicas de China. La historia de la isla de Hainan es una historia de continuos conflictos entre los Li, habitantes originales de la isla, y los hombres enviados por las diferentes dinastías que gobernaban el continente. Hace unos 200 años, el emperador Wu encontró una potente resistencia cuando sus tropas trataron de dominar a los isleños. En el siglo XVII, el grupo étnico chino predominante, el pueblo Han, llegó en grandes números y los Li fueron empujados a estas montañas. Ahora hay en Hainan unos 600.000 Li, más o menos el 10% de la población. Cultivan arroz por el método de tala y quema, común en las regiones más montañosas del sudeste de Asia. Se despeja una zona de tierra virgen y en el momento indicado se prende fuego a las ramas y arbustos talados que producen una capa de fina ceniza fertilizante. Las lluvias del monzón tienen que llegar inmediatamente después de haberse quemado las plantas, empapando la ceniza y dejando el suelo preparado para plantar arroz y otros cultivos. El poblado Li de Fuon es uno de los muchos que están situados junto al río Yanghuayin. Tiene unas 100 casas y una población de unas 500 personas. Desde la revolución, la vida tradicional del pueblo Li está dejando paso al siglo XX, pero Fuon ha sido muy poco alterada por los cambios. Unos estudios realizados después de la revolución
concluyeron que sus antepasados habían llegado a la isla desde el sur, en la Edad de Piedra. Su lenguaje tiene afinidades con el lenguaje tai. Jamás habían visto una cámara de televisión. Una escena común a las madres en el mundo entero. Dormir al bebé o tratar de hacerlo. Una vieja leyenda Li habla de una gran inundación en Hainan, que lo sumergió todo excepto las dos montañas más altas, donde nacieron un niño y una niña de la única pareja que sobrevivió a la inundación. Ellos, a su vez, tuvieron 8 hijos, los primeros del pueblo Li. Las artes tradicionales de tinte y tejido siguen jugando un importante papel en la comunidad, y sus métodos se han transmitido de madres a hijas a lo largo de muchas generaciones. El tinte azul empleado ampliamente en sus tejidos solía hacerse con semillas de algodón, pero ahora se utiliza un tinte sintético procedente de la ciudad, y a los campesinos les gusta más este color brillante del tinte industrial. Muchas de las mujeres más viejas tienen tatuajes azules en sus rostros. Los Li dicen que estas sencillas líneas se tatuaban a las niñas a la edad de 5 o 6 años para afearlas, con el fin de que los Han no tuvieran la tentación de secuestrarlas. Sin embargo, algunos antropólogos piensan que los tatuajes, en su forma primitiva, que generalmente incluía el símbolo de un pájaro, tenían un significado religioso, pero que a medida que los dibujos degeneraron a través de los tiempos, se fue olvidando su primitivo significado. Se podía tatuar no solo el rostro, sino también cualquier parte del cuerpo que normalmente queda al descubierto, según una costumbre que se ha ido abandonando gradualmente desde 1949. Las casas de Fuon tienen la forma tradicional del barco invertido. Los Li dicen que esa forma sirve de recuerdo de los días en que ellos eran los únicos habitantes de la isla, vivían en la costa y eran una raza marinera.